Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué Buenos nos voy a días. comentar del Observatorio Ciudadano que hace seguimiento, que hace recomendaciones de políticas públicas enfocadas justamente en las sentencias que emite la Corte Constitucional? Bienvenido, doctor. Bien, buenos días. Gracias por la entrevista. Básicamente, en el país entero estábamos viendo cómo hay una suerte de presentar acciones constitucionales que son derechos que están basadas principalmente para los derechos fundamentales y una desnaturalización total de los mismos. Estamos viendo cómo ahora están presentando acciones constitucionales para concursos públicos de participación, están presentando acciones constitucionales para saber quién se siente o quién no se siente en un estamento del Estado, en un cargo de administración, de control, para liberar delincuentes que han sido sentenciados y que se encuentran cumpliendo su sentencia. En este momento en el que el país vive, donde la gente ve hasta con indignación las acciones constitucionales y se están desprestigiando como tal, porque hay muchos jueces inescrupulosos que han dictado sentencias constitucionales a diestra y siniestra, sin el más mínimo reparo, sin el más mínimo pudor. Consideramos un grupo de constitucionalistas, de abogados estudiosos del derecho, que la Constitución del 2008 de Montecristi permitía la participación ciudadana, pero no solamente como veedurías, también la permite como observatorios. Los observatorios, a diferencia de una veeduría, no se limita solamente a ver y ya, sino a observar y emitir informes. Estos informes van a ser entregados a la Corte Constitucional, perdón, al Consejo de Participación Ciudadana, para que a su vez la Corte Constitucional ejerza como máximo organismo de control acciones sobre aquello que mediante nuestros informes veamos que han sido desnaturalizadas las acciones constitucionales, el mal actuar de jueces en materia constitucional y hasta la posible sanción y destitución de jueces o autoridades también que no hayan cumplido con acciones constitucionales debidamente ordenadas. En días pasados, la Corte Constitucional dejó un claro precedente, muy buen precedente, de que efectivamente hay que poner orden en el país y que la Corte Constitucional es el máximo organismo de control constitucional en un Ecuador que es un Estado constitucional de derechos. Bueno, es verdad que se ha dado estos abusos, uso y abuso de las garantías jurisdiccionales. Ahora, doctor, ¿cómo cambiar eso? Porque, bueno, he hablado con varios juristas sobre este tema, sobre este abuso de las garantías. Dice, bueno, siempre va a haber malos usos. ¿Hay alguna manera de ponerle un coto a toda esta situación? Además de hacer, obviamente, ese control ciudadano que ustedes como observatorio lo están haciendo. Claro, nosotros justamente lo creamos en este sentido porque no podemos evitar que un juez se atreva a tanta irregularidad. Eso va a pasar o posiblemente siga pasando. Eso es como decir, ¿qué hacemos para que deje de haber delincuencia? Ujú. No se puede evitar que alguien decida delinquir. Lo que sí podemos reforzar es la advertencia que va a tener la persona o el juez que quiera eh, dictar una medida contraria a la naturaleza de la acción constitucional, a la naturaleza de cualquier garantía jurisdiccional, y que va a ser sancionado como tal. Es decir, nos vamos a enfocar específicamente en emitir nuestros informes y poner en conocimiento de la Corte para que tome procedimientos. Inclusive cuando consideremos que haya que pedir un informe, hacer extensivo a la Corte para que pida un informe sobre si hay o no negligencia manifiesta, si hay o no error inexcusable, y obviamente que se proceda como tal, de tal forma que efectivamente los jueces se van a dar cuenta que ya no van a encontrarse ahorita solamente con que listo, yo voy a dictar mi sentencia, nadie me puede decir nada, en materia constitucional no hay prevaricato, y Ujú. como no hay prevaricato puedo hacer lo que me da la gana, y hasta que llegue a la Corte Constitucional, y cuando la Corte Constitucional conozca, probablemente a lo mejor ya ni siquiera soy juez, dado el tiempo que pasa, pues esta vez no. Nosotros como observatorio emitiremos nuestros informes inmediatos apenas veamos este tipo de anomalías y pondremos en conocimiento de las autoridades como tal.
Ah, por ejemplo, hay estos jueces de Manglar Alto, en la Concordia, que emiten cuestionadas medidas eh, y que, bueno, ya hemos visto los efectos que han tenido, ¿no? Bueno, esto lo inauguramos públicamente cuando el Consejo de Participación Ciudadana llevó la disposición a las 4 entidades de justicia del país: Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y Defensoría Pública, siendo el Consejo de la Judicatura el primero que nos recibió y dio a conocer el día lunes justamente la creación del observatorio, poniendo en conocimiento de todos los jueces y demás. Hemos recibido, por decirle que todavía no hemos podido cuantificar las denuncias que hemos recibido a nivel de país, Wow. los gremios de abogados y demás, y nos hemos enterado de cada aberración jurídica extraordinariamente impresentable. O sea, es realmente algo totalmente impresentable. Hemos visto cómo un juez, mediante medida cautelar, eh, tira en contra y tira abajo una sentencia de acción de protección en materia constitucional, dada en primera instancia, ratificada en segunda instancia y ya ejecutada. Ni siquiera ejecutoría, sino ya ejecutada. Luego, con una medida cautelar, quiere o pretende tirar todo esto abajo. Eh, Justamente esto es un juez de pasaje, y este juez de pasaje, ¿no verdad? Se atreve a tanto. Esas son cosas que no podemos permitirlas. Esas son cosas que efectivamente van a tomar van a ser objeto de un informe muy fuerte por parte nuestra para que efectivamente se tomen correctivos. Cuando nos llega la información de quién es este juez de pasaje, nos llegan una cantidad que pasan de 90 denuncias en contra de él. Y adicional de que llegan 90 denuncias en contra de él, 90 así ya denuncias, impresionante. han sido destituidos y aparte ya está en informe para destitución. Entonces un tipo que, como saben, me imagino lo mejor, que su carrera judicial terminó, se atreve a cuanto Claro. pueda aguantar el papel. Entonces este tipo de cosas son las que no podemos permitir, ni siquiera que, al ser destituidos, vuelvan a reintegrarse. Bueno, bastante cuestionado, ¿no? Si ya había esta situación que me imagino conocía el Consejo de la Judicatura, ¿por qué lo mantiene todavía en el cargo y emitiendo sentencias a diestra y siniestra? Lo que pasa es que uno podría decir el Consejo sabe, pero no se olvide que a nivel de Consejo solamente hay estadística. Entonces solamente hay números, hay cifras, más no conocer la situación de alerta como tal. Para eso está el observatorio, justamente para conocer esto y poner en conocimiento, es decir, prioricen esto. De todos los trámites que tengan, Claro. tengan la voluntad de priorizar esto aquí, porque esto ya es insoportable. Bueno, importante que haya este control desde la ciudadanía. Doctor Daniel Frías, usted comentaba también que todos estos informes lo remitían al Consejo de Participación y Control Social, pero este consejo actualmente también está en problemas y recordemos que recientemente la Corte Constitucional hizo algo inédito y una de sus acciones quizás más drásticas de, pues, eliminar, o sea, de destituir a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo ve esta situación? Y bueno, ¿cómo la califica el observatorio? Bueno, nosotros no vamos a informar al Consejo de Participación Ciudadana para que ellos tomen acción. No, es Ujú. el paso a seguir. O sea, nosotros ponemos en conocimiento, pero es obligación del Consejo de Participación Ciudadana correr traslado inmediatamente a la Corte Constitucional. ¿Y por qué Luego, no al hacerlo Consejo de directamente ustedes como observatorio a la Corte el, Constitucional? ¿O no se puede? no, no se puede, no se debe. Hay que ser muy orgánicos, hay que Ujú. ser respetuosos y en ese sentido se dispone que así tiene que ser el camino. Eso no va a ser una burocracia de meses, sino de días nada más. Porque nosotros como observatorio también pediremos que se mande urgente oficio a la Corte Constitucional para que luego también el Consejo de la Judicatura actúe. Respecto de la destitución, yo creo que la Corte Constitucional mandó un claro mensaje al país donde por una parte habían dos grupos, uno de mayoría, uno de minoría. Unos eran respaldados supuestamente por el Ejecutivo, otros eran respaldados supuestamente por la Asamblea. Era una suerte de cruce de poderes. Ahí mismo vimos justamente aberraciones jurídicas terribles, injerencia directamente del Poder Judicial sobre otros poderes, lo cual no está de manera natural establecido de esa manera. Y la Corte Constitucional lo que hizo fue decir, no tienen la razón los unos, no tienen la razón los otros, se van todos.
todos incumplieron y se van todos. La sentencia constitucional no se discute, no se dice si es que la interpretamos o en nuestros tiempos, en nuestros plazos o cuando nos dé la gana la cumplimos. Las sentencias constitucionales son de cumplimiento inmediato, inmediato. Y ahí está dejando claro la Corte Constitucional que quien no la cumple va a ser destituido. Bueno, importante eso y además que estas decisiones no son apelables, ¿no, doctor? De última instancia y no hay ningún recurso sobre aquellas. Ahora, ¿cómo ve situaciones como la de María Fernanda Rivadeneira, quien dice, bueno, a mí están pagando justos por pecadores, al mencionar que, bueno, ella dice que sí cumplía, que sí asistía a las reuniones y que lamentablemente fue destituida y que ella va a acudir a la justicia internacional, a cortes internacionales, al sistema interamericano para, bueno, quejarse sobre esta situación? ¿Tiene chance María Fernanda Rivadeneira? El sistema interamericano de derechos humanos, que lo conozco y lo hemos manejado, es más estricto respecto de lo que es una violación a un derecho fundamental. Aquí no hay ninguna violación a un derecho fundamental, aquí lo que hay es un incumplimiento de sentencia. Esto no puede decir un cuerpo colegiado y el cuerpo colegiado va a decir, a ver, yo sí hice y yo sí cumplí. Es un cuerpo colegiado y como cuerpo colegiado tenían una norma y una disposición. ¿Qué pasaba? Que si no tenían los votos, que si no estaban de acuerdo, tenían que volver ese mismo día, no 5 días después, un mes después, a convocar, luego volver a abstenerse, luego volver a decir sí, luego volver a decir no. Significa que tienen la obligación de sacar humo blanco y cumplir con lo que la Corte Constitucional dice. Son un cuerpo colegiado que hace unas, porque la decisión no la toma una sola, pues. La decisión es producto de un cuerpo colegiado. Entonces, lo que se les ordenó era que, a criterio de ellos, el que quieran, pero que nombren un titular del Consejo de la Judicatura. El cuerpo colegiado entero no lo hizo, el cuerpo colegiado entero ha sido destituido. Bien, importante esa reflexión y análisis que hace el doctor Daniel Frías, coordinador del Observatorio Ciudadano para el Seguimiento y Recomendaciones de Políticas Públicas enfocadas en sentencias constitucionales. De todo este trabajo que han estado haciendo, doctor, ¿qué nos podría comentar de lo que se viene a futuro con el Observatorio Ciudadano? Se va a venir una clara presencia de la ciudadanía, ya que se están en estos momentos, si bien es cierto, arrancamos con 17 abogados especialistas en materia constitucional, hay entre Guayaquil y Quito, ya de todas las provincias nos están escribiendo, de todas las provincias están queriendo conformarse, comisiones provinciales. Vamos a ser sumamente estrictos en ver los antecedentes de cada uno de ellos respecto de materia académica, respecto de acreditaciones en materia constitucional y vamos a crear más instituciones a nivel provincial, no solamente Guayaquil y Quito como están en estos momentos, y la idea es que se enteren y tengan presencia los ciudadanos con el poder que nos da la Constitución y que nos garantiza a través de la participación ciudadana, y decirle que ya las autoridades y los jueces no están solo dictando unilateralmente sus criterios. Ahora van a estar los ciudadanos observando e informando sobre sus actuaciones.